ahí les mandé el mapa de la provincia de Estados Unidos. Si abrimos ese mapa, el nombre de los marcadores. Si abrimos ese mapa vamos a encontrar una organización eclesial. Esa organización eclesial que se denomina TEC. Antes era, como vimos en clase pasada, de Episcopal Church, no sé qué, Protestant, United States. Ahora es de Episcopal Church. Eso quiere decir Episcopal Church. Simplemente, cuando hacen alusión a TEC, estamos hablando de la iglesia episcopal. Antes, estoy hablando de los años 87, 85. La iglesia episcopal, la novena provincia, lo que se denomina novena provincia, comprendía también, a pesar de los países que están ahí en el mapa, fuera de Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador y Colombia, comprendía también México y comprendía también los 5 países centroamericanos: Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Comprendía también estos países. Honduras prefirió no hacer parte del grupo de IARCA y se quedó dentro del contexto de la novena provincia. IARCA quiere decir Iglesia Anglicana Centroamericana. ¿Por qué? Porque son las diócesis las que toman la determinación. Si la convención diocesana de esta diócesis saca una resolución y dice: ya no queremos pertenecer a la novena provincia, sino que nos queremos unir a la provincia 2, o a la provincia 1, o a la provincia 8, entonces se enfoca la iglesia a participar de la vida eclesial de esa provincia. ¿Han entendido más o menos cómo es la situación? Pero para ello tiene que ser la convención general la que tome la determinación de incluirla, de agruparla, de meterla dentro de ese contexto. Espero que me entiendan hasta ahí. Antes, en los años 80, la novena provincia no era solo Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, sino que también eran los países de Sudamérica como Panamá, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, y toda la provincia de México. La novena provincia ha auspiciado, ha acompañado, ha animado, ha estimulado a que las diócesis hagan provincias. El Consejo Consultivo Anglicano, que es el que toma las determinaciones, estableció que se requieren 3 diócesis para hacer una provincia. En los años 80, se abrió la puerta y entonces muchas diócesis se hicieron autónomas o extraprovinciales. Pero después el Consejo Consultivo Anglicano determinó de que no podía ser solo una diócesis, sino que tenía que ser por lo menos un grupo de 3 diócesis. Por eso la composición que ustedes tienen en el mapa que les llegó, en que está organizada la iglesia en 9 provincias, 8 al interior de los Estados Unidos y una en lo que llaman ultramar o overseas o fuera del territorio de los Estados Unidos. Pero hacemos parte integral de esa provincia. Yo les voy a colocar un ejemplo. En los años 85, la diócesis de Venezuela estaba dirigida por un obispo inglés. Pero ya para los años 90 eligieron un hispano.
Y ese hispano, el obispo Del Soto, buscó la forma de que Venezuela no hiciera parte del West Indies. West Indies son las islas británicas que están en el Pacífico, en la parte norte, sur, oriente del Pacífico. Esas islas de San Tomás, Islas Vírgenes, Curazao, Trinidad y Tobago, es lo que llaman la provincia de West Indies. Y Venezuela hacía parte de la provincia de West Indies. Entonces el obispo buscó la forma para que la diócesis de Venezuela integrara la provincia, se involucrara en la provincia, en la novena provincia, para poder hacer parte de TEC. Para poder hacer ese trámite, entonces tocó llevar una solicitud a la Convención General para que la Convención General autorizara a esa diócesis y ser insertada en la provincia de TEC o de Pecusa, haciendo parte de la novena provincia. Venezuela es una de las diócesis nuevas dentro de la provincia nueva. Espero que me entiendan qué es lo que quiero decir con todo eso. Esa organización que ustedes tienen ahí, de las 9 provincias, es la organización, cómo está compuesta la Iglesia Episcopal o la provincia de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. Entonces, vemos la provincia 1, se ubica en la parte norte de los Estados Unidos. Comprende, a ver si me acuerdo, Boston, comprende Nueva York, Newark, New Jersey. Es lo que llama la Nueva Inglaterra. Y esa provincia, por esa provincia fue que entró la iglesia. Los barcos británicos entraron por esa provincia, por eso se llama la Nueva Inglaterra. Es un nombre, una determinación que tomó esa provincia. Pero es la provincia número 1. Haití, que es una iglesia grande, como son de habla francesa, ellos no querían hacer parte de la novena provincia porque no se encontraban. A pesar, es muy bonita la historia de esa isla, porque esa isla antes estaba dominada por todos los franceses. Y la colonización de ellos fue francesa, pero ellos se emanciparon fue de los haitianos, no fueron los españoles. Es muy bueno conocer la historia de esa isla. Y entonces Haití, que es una isla que está en el Caribe, que comparte con República Dominicana, Haití hace parte de la provincia 2. Ellos prefirieron ubicarse en la provincia 2, a pesar de que la provincia 2 tampoco habla francés, pero ellos prefirieron ubicarse ahí porque sentían más empatía con eso. Bueno, eso es para ver cómo está conformada la estructuración de la iglesia. Visto esto así, cada diócesis de esas 8 provincias con P pequeña, que están en el territorio de Estados Unidos, cada provincia tiene su propia organización, tiene lo que se denomina unas leyes. Esas leyes de esas provincias, de todas, se llaman ordenanzas. Y cada una de esas diócesis tiene unos estatutos que se llama Constitución y cánones. Esta es la forma como esas diócesis que están involucradas en las provincias se apoyan o comparten recursos de cualquier índole, recursos humanos o recursos económicos, o talleres
Igual sucede en esta diócesis. Esta diócesis que hace parte de la 9ª provincia, esta diócesis tiene su propia constitución y sus cargos. Y nos unimos con el resto de diócesis de esta provincia, como con Honduras, República Dominicana, Venezuela y Ecuador, para compartir recursos y talleres. Esa estructuración está dada en ese orden. Pero toda la iglesia, toda esta estructura, tiene una constitución y cánones generales que la constitución y cánones locales no pueden ir en contradicción con la constitución y cánones generales. Pero nosotros no hemos modificado los cánones porque creemos que en la constitución y cánones generales están todas las normas que nos rigen. En otras palabras, esto es muy parecido, muy similar a lo que sucede en el Estado, en la constitución política. Y cada departamento tiene ordenanzas, ¿cierto? Tiene unos diputados, unos hombres elegidos, y esos sacan unas leyes que llaman ordenanzas. Pero las ordenanzas no pueden estar en contradicción con la constitución política, ni contra la moral o las buenas costumbres. Y cada municipio, mediante unas leyes que se llaman acuerdos, determina cómo ese municipio se va a administrar, pero tampoco puede ir en contradicción con la constitución política. Así más o menos opera la iglesia. Y vamos a ver constitución y cánones generales. ¿Qué contienen? Y vamos a empezar por el preámbulo. No sé si ya ustedes tienen en su web la constitución y cánones generales. Se lo estoy mandando en este momento al grupo de vocaciones para que lo puedan descargar. La versión 2015 de los cánones. Entonces, mientras llega ese mensaje, ¿alguna pregunta sobre el mapa que le mandé de la organización eclesial de la Iglesia Episcopal? ¿Alguna pregunta? Hay unas diócesis que están en Europa, que es la convocación de iglesias episcopales en Europa. Y esa hace parte de la provincia 2 también, está involucrada en la provincia 2. Y ellos participan de la vida de la iglesia dentro de su provincia y dentro de la convención general. ¿Ya llegó? Vamos a ver entonces el preámbulo. ¿Cómo se da la constitución y cánones? ¿Por qué tanto cambio? Tuvimos constitución y cánones en 2009, 2012 y ahora tenemos la última, que es la del 2015. Y ahora en 2018 también van a haber una serie de modificaciones. La semana pasada estábamos en unas reuniones mirando cómo se va a cambiar algunas partes que no están muy claras en la Constitución y cánones generales para poder mejorar. Miremos el preámbulo. La Constitución, ese libro que les ha llegado a ustedes se compone de dos partes. La primera parte es la Constitución. Y la Constitución es la norma concreta. La norma dada en pocas palabras. La Constitución está enumerada por números romanos. Así está la Constitución. Y de lo que habla acá en la Constitución, en el 1 de la Constitución, lo va a desarrollar el primero de los cánones. Lo que diga acá va a tener congruencia con lo que diga acá. Lo que diga acá va a tener congruencia con el canon 2 y el desarrollo del canon 2. Esa es la temática. Así que es muy fácil uno leerla y es muy fácil ubicarse.
Vamos a leer el capítulo primero de la Constitución. ¿Qué dice El preámbulo? el preámbulo? Dice: nombre de la Iglesia, Comunión Anglicana, preámbulo. La Iglesia Episcopal Protestante en los Estados Unidos de América, conocida también como la Iglesia Episcopal, nombre que mediante el presente se reconoce para nombrar la Iglesia, es miembro constituyente de la Comunión Anglicana, una comunidad dentro de la Iglesia única, santa, católica y apostólica, compuesta por aquellas diócesis, provincias e iglesias regionales debidamente constituidas en comunión con la sede de Cantórbénis, que sostienen y propagan la fe y el orden históricos dispuestos en el libro de oración común. Esta Constitución, adoptada en Convención General en Filadelfia en octubre de 1789 y enmendada en convenciones generales posteriores, dispone los artículos básicos para el gobierno de esta Iglesia y de sus jurisdicciones misioneras en el extranjero. El preámbulo no tiene numeración, nos está diciendo qué es, cómo está compuesta, de qué compone y cuáles son las iglesias que se le han unido a la comunidad anglicana y nosotros las aceptamos como miembros constitutivos de la iglesia. Eso no impide para que la provincia pueda también tener acuerdos con otras iglesias. Por ejemplo, la comunión anglicana en Europa tiene plena comunión con la iglesia antigua o viejos católicos. Hasta ahí, la comunión anglicana. En los Estados Unidos no existe eso. ¿Por qué no existe? Porque los viejos católicos de Europa no reconocen a los viejos católicos de América. Porque no es una organización eclesial que está constituida conforme a los principios básicos de esa iglesia en esa época para esa constitución. Ahora, la iglesia evangélica luterana en Estados Unidos tiene comunión plena con la iglesia episcopal. Porque esa provincia de Estados Unidos es reconocida por la iglesia episcopal como comunión plena. Nosotros hacemos parte de la iglesia episcopal, pero aquí no tenemos comunión plena con la iglesia evangélica luterana por la sencilla razón de que son iglesias independientes, autónomas. ¿Entienden el enredo? ¿Sí lo alcanzan a captar? Claro, es que pueden entender. La iglesia evangélica luterana en Colombia es reconocida por la Organización Internacional de Suiza, ¿cierto? Pero aquí la iglesia es autónoma, totalmente diferente a la iglesia protestante luterana de los Estados Unidos. Empezaron a hacer conversaciones con la iglesia de Utrecht, con la iglesia viejos católicos en Estados Unidos, pero se dieron cuenta que no eran reconocidos por Europa, y como eran reconocidos por Europa y Europa era la más antigua, entonces no pudieron entrar en contacto. Entonces ahora veamos lo que sigue. Artículo primero. Vamos a aquel digo lo primero. Artículo primero. Entendieron el preámbulo. Si usted ve el preámbulo, esto va en plena armonía con el libro de oración común. Porque la Constitución nos va a hablar del libro de oración común y nos dice cuál es el libro oficial. No es que nosotros podamos usar el misal romano, y me parece muy bonito luterano, que voy a hacer una oración luterana. No. Si eso sucede, el obispo tiene que poner disciplina y sancionar. Porque ahí dice cuál es el libro oficial de la iglesia y cuáles son los libros oficiales de la iglesia. Y eso no lo inventa el obispo, eso está dado en Convención General. Esto, ya dije, se hace en Convención General. ¿Quiénes van a la Convención General? A la Convención General, que es una organización interna de la iglesia. Los mismos estatutos prevén de que va el obispo de la diócesis con 4 delegados clericales y 4 delegados laicos. Y que estos forman dentro de esa organización una cámara legislativa que se llama Cámara de Diputados. Y los obispos formamos otra cámara que se llama la Cámara de los Obispos. Y estos sacan leyes y estos sacan leyes. Si este saca una ley, esa ley pasa para acá a la aprobación de esto. Si esto saca una ley, pasa a la aprobación para acá. Si los dos están en disputa, se nombran comisiones para que pongan de acuerdo.
parecido a lo que ustedes ven en la legislatura colombiana. Muy similar a eso. Y entonces, dependiendo de qué organismo la propone, eso tiene una clasificación. Así que ahora sí vamos a leer el artículo primero. Igual cuando leímos aquí la oración común, cuando nos daban aquí la oración común Ricardo y Nelson, decía el preámbulo, decía, esto hace parte constitutiva de la comunión anglicana. El preámbulo dice también, el preámbulo de la Constitución dice, esta es una iglesia que es parte de la comunión anglicana. Eso mismo no lo pueden decir las otras iglesias que se autodenominan anglicanas, porque no hacen parte constitutiva, porque no están registradas en los anales. Cuando uno va a registrar un niño, lo primero que le pregunta el muchacho que llena el registro dice, hijo de abuelos maternos, está buscando la identidad del muchacho, ¿cierto? Está buscando realmente cuál es la ascendencia o la descendencia del muchacho con respecto a los progenitores. Igual sucede aquí. Aquí la iglesia lo que está diciendo es, esto hace parte de la comunión anglicana y nosotros somos los únicos reconocidos por la comunión anglicana. Está diciendo la Constitución. Ahora sí vamos a leer el primero. Esta iglesia tendrá una convención general compuesta por la Cámara de Obispos y la Cámara de Diputados, las cuales se reunirán y deliberarán por separado, y en todas las deliberaciones se reconocerá la libertad de debate. Cualquiera de las cámaras podrá iniciar y proponer legislatura, y todos los decretos de la convención serán adoptados y auténticos por ambas cámaras. Cada cámara saca su propia legislatura y a mí se me ocurrió decir que vamos a hacer un rito especial para el entierro de los perros Doberman. Y entonces yo la propongo. Y si la EA la acepta y yo doy el rito y digo por qué y todas las condiciones, y si me lo aprueba, pues pasa a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados dice que ese obispo está loco. Yo por abajo de eso no lo aprobamos, me la rechazan. Y la devuelven. Se acabó el debate. Así funciona. Hay gente que presenta resoluciones muy osadas y todas entran al debate a ver qué es lo que propone, qué es lo que se va a discutir y todo. Pero yo no quiero pasar este canon primero diciendo que existen unas cámaras legislativas sin que nosotros veamos entonces qué dice el canon. Y tienen que ir por ahí a la página, creo que 15, 20. Gracias, ¿no? Para que ustedes vean la simetría que existe entre la Constitución y el canon. A ver quién encontró el canon 1. Ya está. Lee, a ver qué dice José. De la Convención General, canon 1. Sí. Sección 1. Sí. En la fecha y en el lugar señalados para la reunión de la Convención General, el presidente de la Cámara de Diputados o, en su ausencia, el vicepresidente de la Cámara o, en su ausencia o en ausencia de ambos, un presidente pro tempore nombrado por los miembros del Comité Conjunto sobre Arreglos para la Convención General de la Cámara de Diputados, declarará constituida la Asamblea con los miembros presentes. El secretario o, en su ausencia, secretario pro tempore designado por el presidente inscribirá los nombres de aquellas personas cuyas cartas de recomendación hayan sido presentadas en forma debida, y dicha inscripción será prueba, latín, prima facie, de que, sí, más importante, de que las personas cuyos nombres aparecen allí inscritos tienen derecho a asiento. Ok. ¿Quiénes van a la Convención General? La Convención General van las personas que están en buenas relaciones con el obispo diocesano. Qué bueno, qué bueno. En buenas relaciones. Que han sido debidamente elegidos en una convención diocesana. Nosotros no tenemos el número que establecen los cánones. Ellos eligen 4 principales y 4 suplentes. No vamos todos porque no tenemos la capacidad económica, pero cuando uno va a esas convenciones, hay 4 diputados de una diócesis y 4 suplentes, y un suplente dice, mira, el tema que van a tratar hoy a mí me interesa mucho, porque realmente yo soy constitucionalista, entonces usted salga para entrar. Entonces sale y el otro entra, se hace anotar, el otro le queda en las bancas, en las de espectadores, en la tribuna, y el otro participa del debate. El otro dice, mire, yo soy
como soy clérigo y soy especializado en ese tema, de que ya no queremos que haya más diáconos en la iglesia, sino que la persona pase directamente a ser presbítero, porque se ha pasado, déjeme entrar, que yo voy a debatir el tema, porque el tema fue propuesto por mí, que el otro se sale y el otro entra. Es un juego bien interesante de cómo ellos se comparten la legislatura, y para ellos, para los americanos, esto es de suma importancia. Ellos hacen matar por llegar, no del extremo, pero debaten y defienden sus posiciones en las tribunas, en los atriles sobre cada una de esas cosas. Yo solo quería decirle, pero ahí sigue la enumeración, ahí siguen muchos artículos desarrollando todo esto. Me dieron cuenta que aquí no dijeron, sino que van a haber dos cámaras, una de obispos y otra de Cámara de Diputados, no dice nada más. Pero ya el cargo empieza a desarrollar cómo va a hacer eso, cuándo se van a elegir, quién lo va a presidir, cómo se elige el presidente de la Cámara de Diputados, cómo se elige el presidente de la Cámara de los Obispos, y empieza todo un desarrollo temático sobre ese tema. Esta trae poquitos artículos, pero esta trae todos los artículos. Y veamos el segundo. Sí, para aclarar, señor obispo, aquí en este caso el canon 1 trae sección 1 y esa sección 1 va hasta el inciso J. Claro, porque sección 2 y así. Y tiene una sección 1.1 y sigue desarrollando. Entonces, cuando a uno le dicen, estoy modificando el canon 1.1F, entonces uno tiene que qué quieren decir y qué es lo que quieren modificar con respecto a ese canon. Aquí dice, para esos efectos, sigue diciendo ahí donde tú estás, y verá que dice que la persona debe ser mayor de 16 años, que tiene que estar en buenas relaciones con el obispo, que tiene que haber sido elegido miembro de para ese evento, que las credenciales se les va a otorgar los representantes de las cámaras correspondientes. Entonces uno llega a un sitio y ese sitio está en nombre de uno, le entregan una escarapela y unas credenciales. Sí, está toda la forma administrativa de llevar a cabo la convención. Sí, señor. Es muy interesante. Yo les mandé también un documento que hace parte de cómo están compuestas las cámaras. Si uno que es abogado se pierde. Porque muchas veces modificación de la sustitución de la sustitución de la sustitución, y uno no sabe por lo que está votando por la principal, está votando por la sustitución. Está muy bien diseñado de tal manera que en la parte izquierda aparece como un subtítulo de aparece un subtítulo para que usted entonces dice nombramiento de miembros, que es lo que está haciendo el obispo, y corresponde al literal C. El obispo presidente nombrará a los miembros episcopales y al presidente de la Cámara de Diputados, designará a los miembros laicos y otros miembros clérigos de cada comisión tan pronto como sea posible después de la clausura de la Convención General, pero no después de 90 días de que se levante. Los miembros episcopales nombrados después de la clausura de cualquier convención general en la cual se elija un obispo presidente serán nombrados por el obispo presidente electo. Ok, entonces cada cámara, cada una de las cámaras, de acuerdo a las necesidades, va a tener una serie de comisiones para el trabajo de la convención. Entonces, ¿habrán comisiones y comités? Las comisiones son transitorias, las comisiones son por un periodo determinado, por un asunto determinado. Los comités son permanentes, van de convención a convención. A veces los comités pueden ser elegidos hasta para 6 años, o sea, pasa de una convención a otra, porque en la próxima convención van a elegir solo el 50% de los miembros de este comité, el otro 50% sí, para que haya una continuidad en el trabajo. No se cambia todo el comité, sino que cambia una porción del comité para que haya continuidad en el trabajo del desarrollo de ese comité legislativo de iglesia. ¿Sí? En esta convención solo dije, por ejemplo, si son 20 personas van a elegir, las otras 10 continúan. Y el próximo periodo, las 10 que continuaron salen y entran otras 10. Entonces hay una continuidad en el trabajo legislativo de esos comités para el desarrollo de la iglesia. Veamos el 2. ¿De qué habla el 2? El 1 ya habla de cómo está compuesta la iglesia por 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara. Entonces, cuando una persona aspira a un cargo dentro de la iglesia,
ellos lo primero que resaltan es: he sido diputado en la Convención General de 1986, 1990, 1900. Eso le da credencial a la gente, le dice, esa persona fue elegida en esa convención, fue elegida por esa diócesis para que participara en la convención. Entonces, eso le da créditos a la persona para aspirar a otros cargos. Cada obispo de esta iglesia que tenga jurisdicción, cada obispo coadjutor, cada obispo Despacio, despacio. Entonces, con jurisdicción, coadjutor, sufragáneo, sufragáneo, asistente, asistente, tendrá asiento. Sí. y cada obispo que en razón de su edad avanzada o fragilidad física, o quien en razón de haber sido electo a un cargo creado por la Convención General, o que respondiendo a motivos de estrategia misionera determinadas por acción de la Convención General o la Cámara de Obispos, hubiese renunciado a una jurisdicción, tendrá asiento y voto en la Cámara de Obispos. Será necesaria una mayoría de obispos con derecho a voto, excluidos los obispos que hubiesen renunciado a su jurisdicción o cargo, a fin de constituir quórum para evacuar las diligencias. Estamos invitados todos los obispos, aún los retirados, no a la convención. Entonces, dependiendo del tema que se va a tratar, la misma Cámara establece si los obispos retirados tienen voz y voto. Siempre tienen voz, pero falta ver si tienen voto por jurisdicción. ¿Cuáles son los obispos con jurisdicción? Diocesanos. Los diocesanos. ¿Qué establece la jurisdicción? Una cosa es la jurisdicción y otra cosa es la competencia. La jurisdicción es el territorio en donde ese obispo se puede mover. Yo, por ejemplo, no puedo ir a hacer confirmación a Panamá. Ni puedo llegar a Cúcuta y decir, bueno, como me pasó aquí en Táchira, yo voy con confirmación a Cristóbal. Territorio en donde es obispo. Estoy fuera de la jurisdicción. Es un obispo con jurisdicción. Un obispo coadjutor es un obispo, pero tiene latente su jurisdicción. Latente de que el diocesano salga para él asumir, pero es un obispo. Pero el diocesano, el con jurisdicción, puede delegar, autorizar, permitir que ese obispo coadjutor pueda hacer actos episcopales. Que tienen toda su validez. Sufragáneos. Sufragáneos son obispos electos, sin derecho a sucesión, electos por esa diócesis con la autorización de la Convención General, solo con la autorización de la Convención General para unos asuntos específicos o determinados, o para que asista, acompañe y ayude o apoye al obispo con jurisdicción. No al coadjutor, solo al obispo con jurisdicción. Obispos electos El diácono por la y el diócesis solo por jurisdicción. No, ¿cuál? ¿El sufragáneo? Sí. ¿Cuál? El sufragáneo. El sufragáneo es un obispo que ha sido electo. No es designado, ni nombrado, ni que me pareció bonito, y que por su elegancia y porque le quedó muy bien la estola, no. Es electo por esa diócesis, pero previa autorización de la Convención General, y solo para que asista al obispo con jurisdicción o al diocesano en asuntos específicos o determinados, por la necesidad de su cargo. Una diócesis muy grande, no pueden haber dos obispos diocesanos, entonces vamos a elegir un sufragáneo, o dos, o tres sufragáneos, en la parte noroeste para un sufragáneo, en la sureste, que hay muchas confirmaciones, entonces programan las visitas pastorales de tal forma que el diocesano pueda hacer otras actividades y el sufragáneo pueda hacer otras. Y lo que haga el sufragáneo, en virtud de la autorización del de jurisdicción o el diocesano, eso también te vale. Como ordenar, confirmar, todo. Obispos asistentes. Los obispos asistentes sí son designados por el obispo diocesano, por el de jurisdicción. El coadjutor no puede tener asistentes, ni el sufragáneo tiene asistentes. Solo el diocesano puede tener un asistente. Una persona que me ayuda, aquí Luis Fernando es un asistente.
Y a veces me dicen, mira, hay unas confirmaciones en Barranquilla, le digo, háganlas. Tienen 2 días. Pero previa autorización del diocesano. Y los retirados son los que hacen parte de los anaqueles de las sacristías, pero que también pueden, si están en buenas relaciones con el diocesano, pueden ponerlos a participar. Yo, por ejemplo, a veces me encuentro en el Éxito a Monseñor Marulanda, y le pregunto dónde está, y me dice, estoy aquí en la parroquia acá. Pero él solo es un retirado. El vicario es el que manda. El vicario le dice al obispo, ya retirado, le dice, obispo, reparte usted la comunión, la reparte. Lo van a hacer un ladito y yo voy a consagrar. O le dije, padre, monseñor, preside usted hoy que yo tengo daño de estómago. Retirado. Acompaña, asiste, participa de la vida. Un retirado, como cualquier clérigo retirado, puede ser contratado por la diócesis para unas cosas específicas. Entonces, para que asista a la parroquia de San Pedro, entonces acompañe a la parroquia de San Pedro, entonces se va para San Pedro, el vicario de San Pedro, el capellán ahí, el asistente del vicario de San Pedro, y él asiste. Esa es la designación, eso es lo que dice César. Entonces, si nosotros vamos al 2 del canon, va a desarrollar toda esa temática. Toda esa página que yo le eché en 10 minutos ahí, eso es lo que dice este canon. Ahora vamos al 3. Es que tiene que ver con todo el culto de la iglesia. El primero tiene que ver con la parte administrativa. El segundo tiene que ver con la parte jurisdiccional de los obispos. Y el 3 tiene que ver con todo el desarrollo cultico, con todo el desarrollo de los ministerios. De ahí verá que eso es lo que dice el 3. En la siguiente convención general anterior al vencimiento del mandato del obispo presidente, se elegirá al obispo presidente de la iglesia. Bueno, cada 3 convenciones elegimos un obispo presidente. O sea, cada 9 años hay elección de un obispo presidente. Pero bien, el obispo presidente puede morirse, puede renunciar, puede enfermarse. Entonces tocará convocar a una convención extraordinaria para la elección de un obispo presidente. Este obispo a los 2 meses le dio una trombosis, le dio no sé qué, en el cerebro, tuvieron que operarlo y sacarle un cuajo. Y le pusieron un chip que quedó mejor. Qué muy actualizado. Bueno, siga. Señor obispo, quería aclarar que José está leyendo las secciones del canon 1. O sea, estamos en el canon 1 todavía. Sí. No. Vamos a ir a... O sea, usted no está saltando los cánones, sino leyendo las secciones del mismo canon. Sí, o sea, tiene que ser... Sí, ya. Ese tiene que ver con el 2 y la composición de toda la estructura de este canon. Artículo 2. De cómo se dice. Yo simplemente, yo lo que quiero en esta es enfocarnos en esto para ver cómo se desarrolla esto. Pero estamos concentrados más acá. Más acá. Estamos más concentrados en la Constitución. Lo que le estoy diciendo es, vamos a concentrarnos en la Constitución, pero estoy diciendo que lo que diga la Constitución va a resaltar acá. Y acá se desarrolla todo el canon. Entonces ahí dice cómo se va a elegir el obispo primado, las reglas que tiene la Cámara para la elección son de 1789 y no han sido cambiadas. Unos postulados y se acepta la nominación, le dan unos papeletas, unos balotos para que usted vote, y si las personas no se pueden retirar, no pueden declinar su nominación después de que entraron ya al juego de las nominaciones. Ya la persona tiene que empezar a elegir a los que se están dando mayor votación para hacer más viable el trámite de la elección de los presidentes. Pero vamos a... Ese es el 2 que tiene que ver con... Vamos al 3 que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo que es el ministerio de la iglesia, los ministerios de la iglesia. ¿Vamos al artículo 2? 3. De los obispos consagrados para el extranjero. Ese es el 3. El 4 habla de los comités permanentes. El 5 de admisión de nuevas diócesis. Y el 6 habla de misiones. El 7 de provincias. El 8 de requisitos para la ordenación.
El 9, el Tribunal de Juicio para los Obispos. El 10 del libro de oración común. Ok, vamos a ir a ver. Entonces, el libro de oración común en su versión actual, o con las enmiendas que la autoridad de la Iglesia pudiera hacer en el futuro, se utilizará en todas las diócesis de esta Iglesia. No se introducirá alteración o adición alguna al mismo, a menos que se proponga primero en una reunión ordinaria de la Convención General y por una resolución de la misma se envíe en el plazo de los 6 meses siguientes al secretario de la Convención de cada diócesis para su presentación ante la Convención Diocesana en su siguiente reunión y se adoptará por la Convención General en su siguiente reunión ordinaria por una mayoría de todos los obispos con derecho a voto de la Cámara de Obispos, excluyendo los jubilados ausentes y mediante una votación por órdenes de la Cámara de Diputados según las disposiciones de este artículo. 1, sección 5, salvo que el acuerdo por órdenes requerirá el voto afirmativo de la orden por una mayoría de las diócesis con derecho a representación en la Cámara de Diputados. Luego vienen unas excepciones y viene el uso del leccionario. Ok. Entonces, eso es lo que trae la Constitución. Ahora empecemos el desarrollo completo de lo que es los cánones. Nos vamos a concentrar fundamentalmente en el canon 3 y 4. 3 y 4. Pero vamos a leer rápidamente qué contiene cada uno de sus cánones. Pero como si ya lo tiene, usted lo puede leer en casa y cualquier duda la podemos resolver. Pero vamos a concentrarnos en el canon 3 y el canon 4. Ya dejamos atrás la Constitución. Y después veremos cómo se reforma, cómo se modifica, y cuáles son los comités permanentes de la Iglesia. Y ahí, todo lo que tiene la Iglesia está en esos cánones. Aún las iglesias con las que se ha hecho comunión. Entonces, el 1 es todo de administración. El 1 es todo administración. Administración. Que yo no le doy mucha importancia a la administración, que hay nuestro presidente, hay una presidenta del comité de diputados que trabajan en una oficina, que cada uno tiene una organización, tiene un staff, y que ellos se encargan de administrar dependiendo de las necesidades de la iglesia. El título 2 es el culto. El culto de la iglesia, eso es importante. Leamos un poco del culto de la iglesia y luego estamos ¿En qué página está, reverendo Ricardo? Yo estoy en la página 63. Dice título 2, el culto, canon 1 de la debida celebración dominical. Título 2. Sí, título 2, el culto, canon 1. Entonces dice, todas las personas de esta iglesia deberán celebrar y guardar el Día del Señor, comúnmente llamado domingo, con la participación habitual en el culto público de la iglesia, escuchando la palabra de Dios leída y enseñada y por medio de otros actos de devoción y obras de caridad, expresándose siempre de manera piadosa y sobria. Siguiendo el libro de oración común. Luego vienen las versiones autorizadas de la Biblia que se pueden usar. Sí. La que más usamos nosotros es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Luego viene el libro de oración común, todo lo concerniente al libro. Lea algo del libro de oración común. Entonces dice, la copia del libro de oración común aceptada por la Convención General de esta Iglesia en el año de nuestro Señor de 1979 y autenticada por las firmas de los presidentes y los secretarios de ambas cámaras de la Convención General es declarada por este intermedio como el modelo del libro de oración común de esta Iglesia. Todas las copias del libro de oración común que se hagan y publiquen en adelante se conformarán a esta versión uniforme y concordarán con la misma en su compaginación y hasta donde sea posible en todo lo referente a su arreglo tipográfico, con excepción de que las rúbricas podrán ser impresas en rojo o negro y que los números de las páginas se colocarán aparte de los distintos encabezamientos en el índice de materias. El requisito de uniformidad en la compaginación se aplicará al libro completo, pero no afectará a las ediciones más pequeñas conocidas como 32º o las ediciones anotadas para música. Luego viene la corrección de inexactitudes. Ok, entonces, pero para ese libro de oración común hay una organización. ¿Alguien tiene un libro de oración común acá? No hay una. ¿Está cerrado o está abierto el mueble? Está cerrado el mueble. Sí. Pero si usted no tiene, yo lo tengo acá, espérese. No tiene que venir. Si usted ve el libro de oración común,
El libro de acción común es publicado por una organización de la iglesia, que va a aparecer más adelante, que se llama Church Public, New York. Esa es la organización que vela por el cuidado, que vela por la exactitud, que vela por el buen desarrollo de la elaboración del libro de acción común. Y esta es la parte final, aquí. Y esta organización es la que lo autoriza a uno para hacer nuevas ediciones. Ella verifica. ¿Quieren leer esto aquí, por favor? ¿Estamos en la página qué? En la página 10 del libro de oración común, el certificado. Yo certifico que esta edición en castellano del libro de oración común ha sido comparada por mí con el libro patrón, como lo exige el título segundo, canon 3, sección 5 y la Constitución y cánones de la Iglesia Episcopal, y que está de conformidad con él. Charles Mortimer Gilbert, custodio del libro de oración común, diciembre de 1981. Hay un equipo que es el custodio del libro de oración común. El custodio tiene que velar porque las ediciones que se hagan o las ediciones que se autoricen a hacer tienen que ser concordantes, de acuerdo con el libro original. Por eso nosotros somos muy escépticos en que cualquier persona venga aquí, que me venda un libro de oración común. No solo que el libro hay que importarlo, sino que es que ellos con esos libros van y hacen iglesia y confunden a la gente. Aquí venía una persona nuevamente y traía un morral y cada que íbamos a contar los libros siempre faltaban 2 o 3 libros. O sea que un día tuvimos que requisarlo abajo, sacar los libros y estaba fundando un loquito, estaba fundado por una iglesia con los libros de la seguridad. Entonces, muchos de nosotros no usamos lo que acaban de leer el reverendo, la rúbrica. ¿Por qué hace relación a la rúbrica? Porque las rúbricas son guías. Las rúbricas son guías que nos dan a nosotros para poder tener un buen manejo de libro de oración común. Vaya usted al Jueves Santo, por ejemplo. Vamos a escribir eso. Miremos esta parte. Miremos el Jueves Santo. La página 193. Miremos el Jueves Santo. Antes de cada oficio, y ahora donde los quiero invitar a ustedes, antes de cada oficio hay unas rúbricas. Y esas rúbricas, dice el libro, que pueden estar en rojo para llamarnos la atención o en negrillas. Y entonces lo ponen en una letra cursiva diferente para que usted lo lea, para que usted se guíe. ¿Por qué no lee qué dice el Jueves Santo en las negrillas? Ahí tiene una rúbrica, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Qué dice la rúbrica? Por ejemplo, dice, la Eucaristía comienza en la forma acostumbrada. Una rúbrica. Vamos a hacer el Jueves Santo. El Jueves Santo estamos en pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debo hacer? Me dice que empiece la misa común y corriente. Esto me va dando unas guías y me está dando unas lecturas especiales para ese día. Quiere decir que no puedo utilizar las del Domingo de Ramos, porque me está diciendo que esas son las que la iglesia va a utilizar ese día. Si usted hace otra cosa y hay un experto abajo y le dice, mire, usted salió totalmente del texto del canon, usted no está aplicando la oración común. A veces yo oigo que sacerdotes empiezan la misa y dicen, no vamos a hacer comunión, vamos a charlar un rato, y se pone todo el ornamento y se hace una parte de la misa y otra parte no la hace. No, el libro está diciendo que usted debe seguir un patrón. Eso no quiere decir que usted no pueda hacer oraciones especiales. Sí, puede hacer oraciones especiales. Aquí a veces hacemos la de San Juan Crisóstomo para irnos, Dios está bien, pero siempre hay que seguir unas pautas, unas normas. No es que, bueno, como a mí me parece tan evangélico, como tan bonito, vamos a hacer la primera lectura, y de segunda lectura hagamos el salmo, y de tercera hagamos la epístola. Ese no es el orden. Hay que seguir un orden cronológico en toda la celebración litúrgica. Obispo, pero ¿por qué no hacemos la paz al final como lo hace la Iglesia de Roma? No, porque dijeron que nosotros debemos hacerla antes de la comunión, antes de la plegaria eucarística, tenemos que hacer la paz. Tenemos que estar en paz para poder consagrar el pan y el vino. No lo hagamos al final ya para irnos. Entonces, hay toda una simetría y toda una uniformidad que usted, si llega a otra iglesia y no encuentra eso, usted dice, ¿dónde estoy?
lo invito, vaya por ejemplo a la página 277, donde empezamos la Santa Eucaristía. ¿Cómo empieza? Ahí dice, estamos, ¿cuándo nosotros debemos empezar con el decálogo? ¿Cuándo nosotros empezamos con el decálogo? Cuando la lectura hace en relación a los 10 mandamientos, o cuando hacen relación a los momentos en que debemos recordar todo el decálogo. Entonces, hacemos la introducción por ahí. De hecho, señor obispo, en la 276 están todas las rúbricas concernientes a la Eucaristía. Lea. Es importante tenerlas en cuenta. Dice, cuando el obispo esté presente, es su prerrogativa ser el celebrante principal en la mesa del Señor y predicar el Evangelio. En todas las celebraciones de la liturgia es apropiado que el celebrante principal, ya sea obispo o sacerdote, sea asistido por otros sacerdotes o por diáconos y laicos. Es apropiado que los otros sacerdotes presentes estén de pie con el celebrante en el altar y se unan a la consagración de los elementos, en la fracción del pan y la distribución de la comunión. Tradicionalmente, un diácono lee el Evangelio y puede dirigir la oración de los fieles. Los diáconos sirven también en la mesa del Señor, preparando y colocando sobre ella las ofrendas de pan y vino, ayudando a la administración del sacramento al pueblo. En ausencia de un diácono, todo lo anterior puede ser hecho por un presbítero. Normalmente, laicos señalados por el celebrante leen las lecciones anteriores al Evangelio y pueden dirigir la oración de fieles. La oración matutina o vespertina se puede usar en lugar de todo lo que precede a la paz y el ofertorio, siempre que se incluya una lectura del Evangelio y que las intercesiones estén de acuerdo con las rúbricas señaladas por la oración de los fieles. Rúbricas adicionales en la 321. Ok. ¿Qué es lo que quiero significar? Que Carlos me está diciendo a mí que yo debo tener cuidado de las rúbricas dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Porque la rúbrica es la que me va a dar las pautas de cómo yo debo hacer el oficio. Esto es fundamental. El Carlos me está diciendo a mí, mire la rúbrica, puede estar en rojo o en negro, pero lea la rúbrica. Eso es lo que me acaba de decir. Entonces, los invito a que lean la rúbrica, porque la rúbrica les va a dar las guías. Si usted mira los órdenes penitenciales, ahí también te está diciendo cuándo debe utilizar el orden penitencial individual en caso de que alguien quiera hacer una confesión individual. Lea la rúbrica. Las rúbricas me van a dar a mí todo el contexto de lo que yo voy a hacer. Siga. Bueno, ahí lo que sigue pues es cuál es el procedimiento para aprobar enmiendas, cuando se va a hacer alguna adición o corrección al libro, algunas formas de culto particulares en idioma que no sea el inglés. Y me parece interesante que al final, en el canon 5 habla de la música en la iglesia, que también está reglamentada por eso. Sí, a veces la iglesia saca unos himnarios y hay unos himnos tradicionales. A veces nosotros, nos parecen muy bonitos los himnos evangélicos y los traemos a colación. Y uno como guardián de la fe, pues no se opone a eso porque hace parte de la religiosidad popular. Pero sí hay que conservar la tradición de la iglesia. Entonces, de vez en cuando hay que cantar los himnos tradicionales que la iglesia nos ha dado, ¿cierto? Como Rocafuerte, como Jesucristo del todo eso. Aquí había unas personas que utilizaban muchos, y yo no me opongo, pero tampoco me gustan mucho, esos marianos, ¿cómo se llama? Baja Paloma, que es de América, y Es María la Blanca Paloma. La Blanca Paloma que ha venido a América. hace mucho tiempo ya pasó por aquí. Se vino volando desde Portugal. No soy muy afecto. Me gustó mucho el primer himno que cantaron hoy, a pesar de que nunca lo había oído. No está en el himnario nuestro. No, estos son mis elegidos. Pero es un himno bonito, un himno que llama en esta época a la reflexión. La iglesia nos está llamando la atención de los himnarios. ¿Por qué no traen un himnario, por favor? ¿Por qué no traen un himnario? Porque es que cantamos por cantar. Y aquí no se trata de cantar por cantar. Si usted mira los himnarios de la iglesia, dice Pentecostés, Cuaresma. Ese está en el de 1964. ¿Sí? Hay todo un espacio. Es decir, que es
catequético también en ese sentido. Sí, nosotros tenemos una serie de himnos que son apropiados para determinadas épocas. Entonces, por ejemplo, no vamos a cantar el Viernes Santo y el Jueves Santo, resucitó, eso no va. Si tú miras este himnario, por ejemplo, este o cualquiera de los himnarios nuestros dice qué época, las témporas. Aquí dice para el Día de los Santos, y aquí está marcado, dice para el Día de los Santos. Aquí dice cuáles son los himnos de Cuaresma, cuáles son los himnos de resurrección. Es el oficial del 40, solo que este es el que está en inglés. Sí, está en inglés. Pero hay uno en español así. Pero el que cante no, el que lea nota, pues no sabe. Pero es para llamar la atención que la iglesia también nos está diciendo a nosotros, oiga, mire, utilice los himnos de acuerdo a las témporas. Y si usted mira cuáles son las témporas, miren, en el libro de oración común, ahí aparece, está diciendo cuáles son las témporas. Había una discusión en el WhatsApp hace unos días de un tema bien interesante que yo no quise participar de tiempo ordinario, ¿no? La Iglesia de Roma dice, estamos en el 23º del tiempo ordinario, en el 15 del tiempo ordinario. A nosotros eso no nos dice nada, porque nosotros tenemos otra forma de hacer la lectura de los tiempos, en que la Iglesia ha dividido la época. ¿Cuáles son las témporas? Entonces, Las témporas están en la página 14 del libro de oración común. lo que yo quiero es que ustedes aprendan a manipular el libro de tal forma que cuando uno diga, hagamos una oración popular no es tal, o leamos tal cosa, ustedes puedan ubicarse. Página 15. Sí, la 15, ¿cierto? Ahí estamos. La 15. Calendario de año En la eclesiástico. 14. El 14. El calendario del año. 15. No estoy mintiendo, la 18. Dice, días de observancia opcional, conmemoraciones señaladas en el calendario. Otras conmemoraciones usando el libro de días de témporas, observados tradicionalmente los miércoles, viernes y sábados después del primer domingo de Cuaresma, el día de Pentecostés, el día de la Santa Cruz y el 13 de diciembre. Son 4. Porque Las de Cuaresma, las de Pentecostés, las de la Santa Cruz y las de diciembre. si nosotros encontramos aquí, el libro empieza por Adviento. Aquí dice cuáles son los himnos que va a cantar en Adviento. Porque son himnos que tienen que ver con el tiempo. Y así va viendo, cada parte del himnario tiene su propia, tiene muchos ojos en blanco, ¿no? Para anotar. Para allá como que rayan los niños libros así como. Entonces, la iglesia nos está invitando a que participemos nosotros de la himnología de la iglesia, pero acorde con los tiempos que estamos viendo. Que porque a doña fulanita le gusta mucho tal himno, entonces cantamos, y siempre lo cantamos, no. Vamos a mirar la forma de que podamos innovar. Bueno, avancemos un poco más ahí sobre... Luego habla de las iglesias dedicadas y consagradas, y pues para que una iglesia sea consagrada o dedicada, pues tiene unos requisitos que se deben cumplir. Y pasamos al título 3, que es el ministerio. Vamos a ver el ministerio. Entonces, vamos a enunciarlos, que fue no alcanza. El título 3 habla de los ministerios en esta iglesia. Entonces, empieza diciendo, que a mí me llama mucho la atención ese canon, diciendo, ninguna persona en esta iglesia será discriminada por su color, por su género, por su condición sexual. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que la iglesia es una iglesia incluyente. Bueno, la sección 1 habla de la responsabilidad de la diócesis en promover el ministerio de todas las personas bautizadas. Sí. Y la sección 2 es la que habla sobre a ninguna persona se le negará en esta iglesia el acceso al proceso de discernimiento para cada ministerio, sea esta laica u ordenada, por causa de raza, color, origen étnico, nacionalidad, sexo, estado civil, orientación sexual, identidad y expresión de género, incapacidad o edad, a excepción de lo que esté dispuesto de otro modo en estos cánones,
No se establece aquí ningún derecho a licenciatura, ordenación ni elección. La gente puede estudiar teología, puede ir a un seminario, la diócesis puede mandarlo, pero eso no hay ninguna condición, ninguna obligatoriedad de que lo pueda ordenar. Eso no existe. Eso está previsto en los cánones. Así que la persona puede estudiar teología por cultura, porque le gusta mucho saber qué es lo que contiene la iglesia, pero eso no es un novicio, una camisa de fuerza para decirle que voy a terminar teología, ahora necesito que me ordene, porque no tiene otros requisitos más de los estudios teológicos, que son una serie de actitudes que a veces las personas las llenan y otras veces no las llenan. Entonces, eso es bueno tenerlo claro. Muchas, no voy a decir muchas personas, pero mucha gente está esperando, terminó su seminario en Estados Unidos, y está esperando a ver si hay un cupo o alguna forma, o si el comité del ministerio lo acepta para empezar el proceso de discernimiento a los ministerios ordenados. Pero fundamentalmente lo que quiero llamar la atención es que nosotros nos preparamos aquí teológicamente para conocer un poco más de la iglesia, también para acompañar el ministerio del sacerdote. Y lo podemos acompañar desde las bancas, desde el laicado. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros acá. Cómo todo ese título nos dice qué actitudes tiene uno para poder apoyar, animar o acompañar a la comunidad de fe, sin necesidad de que pueda buscar ordenación. Alguien decía, a veces, pero es que yo tengo que dar la misión, pero si no tengo pollito, la gente no me cree. No, la gente le cree. Crea que la gente le cree, que eso no sea una camisa de fuerza para que no pueda ser un ministerio. Siga. Luego sigue de las comisiones sobre el ministerio que cada diócesis debe tener. Cada diócesis debe tener una comisión de ministerio, en donde el comité de ministerio tendrá que hacer el discernimiento de las personas, mirar la hoja de vida. Fundamentalmente esta iglesia en los Estados Unidos prefiere, y ojalá aquí también, de que la persona primero tenga una profesión o un oficio. Dentro de su vida secular, la persona puede tener una profesión o un oficio, porque eso le va a abrir mucha más capacidad, le va a dar mucha más envergadura para poder desarrollar un ministerio. Esa es básicamente la función. O ustedes oyeron, la primada anterior era oceanógrafa. Ella era una mujer preparada en oceanografía, ella era experta, piloto, tiene una cantidad de adiestramientos seculares que le servían también para manejar muchas potencialidades. Y eso es lo que la iglesia une, que la persona pueda tener una profesión secular, pero también pueda tener profesión de ministerio. No es bueno tener ministros no asalariados, ministros, como dicen por ahí, part-time o ministros voluntarios. Sería bueno que todos fueran ministros de tiempo completo, al servicio de la iglesia y todo. Pero por la capacidad económica, por los recursos que nos manejamos, la persona tendrá que buscar un oficio secular y apoyar la iglesia en sus tiempos, no digo tiempos libres, porque no va a haber tiempos libres, en tiempos que pueda dedicar para el servicio del ministerio. Listo, el canon 3 habla sobre el tema del discernimiento y cómo pues, el discernimiento se debe hacer al interior de las comunidades. Y que las comunidades pues, son las que deben apoyar ese proceso de los candidatos. El canon 4 habla de los ministerios autorizados. Ok. Ahí vamos a hacer todo un listado de lo que son los ministerios autorizados. Vamos a ver qué ministerios hay autorizados, porque no todos los ministerios están autorizados. También, dependiendo de las circunstancias del lugar en donde esté ubicada la parroquia, bien puede la Junta Parroquial establecer nuevos ministerios para ayudar o apoyar el desarrollo de esa pastoral. Veamos. De los ministerios autorizados, canon 4. Un comulgante confirmado, solvente o en circunstancias extraordinarias con sujeción a las directrices establecidas por el obispo. Un comulgante solvente podrá ser autorizado por la autoridad eclesiástica para servir como líder pastoral. Uno, vamos, despacio. Líder de culto. 2. Predicador.
Ministro eucarístico. Visitante eucarístico. Evangelista y catequista. Evangelista o catequista. Dice. Muy bien, este es un ministerio laico que nosotros tenemos. Y por aquí es donde empezamos la ruta. Nadie llegue para caídas. Cada uno debe mirar cuál es su perfil dentro del contexto de estos ministerios laicos para encauzarse, para orientarse. Y cada uno de estos tiene unas cualidades y calidades especiales. Y los cánones van a decirnos, me van a decir a mí, ¿qué calidades, qué cualidades debe tener esa persona para ser un líder pastoral? Que se llevará. Porque es un título. Es sacar de las bancas del conjunto de la iglesia, y es función del clérigo empezar a ver esas actitudes de las personas para saber en qué esa persona puede apoyar. Y eso tiene que ver con los dones y los talentos. Esto es bíblico. Entonces es aquí donde empiezan a perfilarse. Por ejemplo, Richard dijo, usted tiene cualidades, venga, acompáñenme, miremos, a ver, si por aquí se puede causar, encontrar. Esta es la cosa, ese es el camino, por aquí se empieza. A uno tiene que mostrar el camino para uno seguir, porque si a uno no le muestra el camino, aquí había gente que dice, no, usted no sirve para eso, pero porque nunca experimentado, nunca le dieron. Y Ricardo de eso sabe. ¿Cómo es? Estuvo sentadito. Tuvo juiciosito sentadito y nunca lo promocionaron, ¿no? Si no sepa eso no sirve, que hay sentado, no se mueva, no respire, venga, pero no más. Y entonces, hay gente que le ve a uno cualidades. Por ejemplo, si Norberto toca la guitarra y anima y todo, pues vamos a buscar el perfil. ¿Dónde está el perfil de Norberto dentro de la comunidad de fe? ¿Cómo puede apoyar la comunidad? ¿Cómo puede poner los talentos que el Señor le ha dado al servicio de los demás? No es quedarse ahí quietecito y calladito y decir yo aquí no me muevo. Si yo tengo ímpetu de obras de teatro, digo, mire, usted tiene perfil, venga, hagamos un dramatizado del texto del Evangelio de hoy, entonces vamos a traer vestimentas apropiadas y vamos a hacer que el Evangelio sea dinámico. Entonces vamos a hacer una obra de teatro sobre el Evangelio. Entonces sale uno con voz de Pedro, Pedro, ¿dónde estás? Y empieza toda la obra de teatro y la gente se va motivando y va viendo que hay cualidades y actitudes dentro de la comunidad. Aquí había una niña que trabajaba en teatro de tabla y ella de vez en cuando buscaba un evangelio que se pudiera dramatizar y traía a la gente, se hacía el dramatizado de la obra y salían con sus vestimentas y hacían el dramatizado, lo hacían bien, lo hacían bonito, que a la gente le gustaba y entonces sobre eso predicaba. Entonces aquí estamos. Estos son los 6 y ahora vamos a ver las cualidades de cada uno de ellos que los tenemos. En la sección 3 empiezan a desarrollar cada uno de esos ministerios. Y si un líder pastoral es un laico autorizado para asumir responsabilidades pastorales o administrativas en una congregación en circunstancias especiales según sean definidas por el obispo. ¿Cuándo lo ves con ejemplo a un líder pastoral? Cuando en esa comunidad no hay nada. Entonces me dice, obispo, ¿cómo empiezo el trabajo? Le digo yo, empiece con estudios bíblicos en su casa. Obispo, se me creció el grupo. Ah, bueno, entonces se me creció el grupo, vamos a acompañarlo. Y vamos a empezar un trabajo ahí a ver sus calidades de líder pastoral hasta dónde los lleva y hasta dónde los conduce y cómo nosotros desde aquí lo apoyamos para que empiece el trabajo pastoral. Pero para eso va a requerir unos estudios previos. Vean. Sigo con el desarrollo de los ministerios o salto de los requisitos para cada uno. Entonces eso que sería mejor. También la página 71.
Estamos en la 61, sí. No sé qué sería. Yo creo que vamos a ver las cualidades y calidades de cada uno de ellos. Y veamos hoy, porque ya no voy a tener más tiempo, vamos a ver lo del líder pastoral. ¿Cuáles son los requisitos que la ley o que los cánones me exigen para que yo pueda ser un líder pastoral? ¿Qué debo hacer yo para el líder pastoral? Yo lo primero que me va a decir es que tiene que tener un poco de conocimiento sobre Sagradas Escrituras. Tiene que conocer el libro de oración común. Ay, ¿cómo aprendo eso? Asistiendo a los talleres, involucrándose. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos es viendo cómo se hace, y cómo se practica, y cómo se desarrolla. Pero ahí en algún lado. Entonces vamos a los sanos diocesanos, entonces. En los sanos diocesanos, si alguien los tiene a mano, en los sanos diocesanos tenemos el desarrollo de eso, que también ¿Se los vamos a pongo comprar. también en línea? Por favor. Ya se los envío a todos. Ya se los estoy enviando en este momento por el WhatsApp para que todos puedan acceder a ellos. Artículo 14. Los hermanos, para que no se pierdan, los hermanos que están en línea, yo les estoy compartiendo el documento abierto. Página 12. En la página están los ministerios laicales. Ok, leamos. Él tiene unos requisitos. Sí. Artículo 14. Al WhatsApp. Ahí está la definición, pero se encuentran los requisitos. Estoy compartiendo la pantalla en este momento para que ustedes lo puedan ver. En la página 51. Página 51 de los ministerios laicales, sección 1. Bien adelante. Ahí hay unos requisitos, sí. Sí, son unos estudios que... ¿Leo? Y en la sección sí, la sección sí. Lea. Dicen, podrán solicitar licencia para ejercer ministerios laicales aquellas personas mayores de edad que cumplen los requisitos exigidos para poder asistir a la convención diocesana y que además tienen la vocación y el carisma para ejercerlos. Al obispo diocesano corresponderá expedir las licencias para el ejercicio de los ministerios laicales. Las licencias podrán ser expedidas por lapsos de tiempo no mayores a los 3 años. Vencidas estas, deberá solicitarse su renovación de licencia. Las licencias deberán solicitarse antes del primer domingo de Adviento, Primer domingo. y concederse para el año o años litúrgicos siguientes. A la solicitud de los distintos ministerios laicales debe realizarse la recomendación del correspondiente párroco o vicario parroquial con certificación de que el laico ha hecho los estudios correspondientes. A veces uno llega en octubre por allá a una parroquia y dice, es que queremos renovar los ministerios laicales. La petición hay que hacerla el primer domingo de Adviento y el obispo las concede el primer domingo de Adviento. Y eso tiene que ser previa recomendación del vicario. El vicario dice, mire, en mi comunidad tengo a personas que pueden ser unos líderes y vamos a darle. Primer domingo de Adviento, porque el primer domingo de Adviento es donde empieza el año litúrgico. Y tiene mucho sentido hacerla ahí. Listo. Entonces ahora los requisitos. Listo. Para el ejercicio de los ministerios laicales se requieren los siguientes carismas. Está hablando de todos. Y después hablamos específicamente de cada uno. Carismas. Líder pastoral. Capacidad de liderazgo y unción para la dirección del culto. Ok, ¿qué es eso de unción de líder pastoral? Es manejar los espacios, es no llegar a improvisar, es si yo voy a ser el líder pastoral y sé que hoy tengo oración matutina, pues traigo en un papelito, en una esquinita, página 42, Elite Creato, página 44, el credo. Entonces tengo una guía, aquí acostumbraban ellos a hacer una guía, no me acuerdo que ustedes traían un papelito y traían las páginas, ojalá se acostumbren a traer las páginas de lo que deben hacer.
porque entonces empiezan a inventar, ¿no? Y a ver, y empiezan a voltear el libro para arriba y para abajo sin encontrar la oración que quieren hacer. ¿Qué vamos a hacer para la oración para los ministerios? Pero es que no encuentran la oración para los ministerios. Si lo traemos ya preparadito en una hojita que le toca hacer la oración matutina y una guía, pues se va guiando con la guía. Yo veo a Ricardo, a Nelson y a Richard muy dispuestos con la hojita, y él tiene la página y qué es lo que iban a hacer en cada oración y qué es lo que iban a leer, ¿no? A última hora nosotros traemos y decimos, bueno, ¿cuál es una lectura para hoy? Entonces empiezan a inventar lecturas. Y a ver, la lectura no coincide, ¿verdad? Pero si nosotros previamente ya sabemos, si a uno le dicen, si yo llego el domingo aquí a las 11 de la mañana y le digo, John, toca predicar. Yo no he leído ni siquiera el Evangelio, no sé de qué trata el Evangelio. Pues sería una falta de cortesía con John, ponerlo a hacer el oso frente a la comunidad sin antes decirle que se prepare, ¿entiendes? Igual, si no, yo sé que dentro de 8 días la oración, la matutina, la de dirigir Álvaro Felipe, yo confío que el día anterior, por lo menos, ha hecho un esquema de qué es lo que va a contener la oración matutina. Usted puede utilizar también oraciones de la oración vespertina, oraciones que son muy bonitas y que se acoplan perfectamente a la oración matutina. O si le toca hacerlas completas, saber en qué página empiezan las completas. Pero si no sabemos eso, entonces empezamos a decir. El líder pastoral tiene que tener un carisma, tiene que saber manejarse, tiene que saber hablar en público. A veces, yo no sé si ustedes han visto personas que por su cultura están predicando o dando un anuncio y están mirando el cielo raso. Y están hablando por el espacio del templo, mirando el cielo raso. No miran a la persona a los ojos, no hacen como interlocución con ellos. Y eso son cosas que tenemos que aprender para servir pastorales. No solo manejar el tema de lo que vamos a hablar, no solo de saber las páginas en que vamos a leer, sino también poder dirigirse a las personas que lo estén mirando. Uno llega a una entrevista de trabajo y la persona llega y dice, ¿usted cómo se llama? Juan Jiménez. ¿Qué hace? No, yo hago muchas cosas, lo que me pongan a hacer lo hago yo. Nunca hay una interacción con la persona. No hay una comunicación visual. Y la comunicación, dijimos aquí en otra ocasión, que la comunicación no solo era con los ojos, no solo era con la boca, sino también con los gestos, con el movimiento de manos, en donde las ponemos. Si empezamos a hablar de liderazgo y la persona del líder está con la mano en el bolsillo, y hablando de liderazgo con la mano en el bolsillo, esa persona no va a quedar mucha empatía con su auditorio. Entonces hay que saber en qué espacio estamos y a quién nos tenemos que dirigir. Bueno, pues yo no lo estoy diciendo, pero ¿qué les voy a predicar si ustedes son más expertos que yo en el tema de este evangelio? No, había un hombre de la NASA, un científico de la NASA que se hizo clérigo en la iglesia episcopal. Y entonces, el hombre era experto en todo, cosas, computadores de la NASA y todo. Y le preguntan, bueno, usted es experto en NASA y cómo va a ser para aplicar. Y no es sencillo. Las cosas de Dios fluyen, se dan. Pero para eso hay que leer. Si nosotros si no leemos, no tenemos buen léxico, no manejamos bien el vocabulario, pues a veces nos causa dificultad podernos dirigir con otra persona. Máximo cuando no es, a veces, los temas fuertes de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Y hablar por hablar no tiene sentido, porque la persona sabe que no sabe. Entonces uno tiene que saber el tema y saber a quién se está dirigiendo y cómo se está dirigiendo para poder conducir la conversación. Eso es todo lo que tenemos que hacer. El líder pastoral tiene una persona que lidere, que se le ve ímpetu, que se le vea carisma, que se le vea deseos, que puede hablar bajito, pero también puede hablar duro. Que pueda saber de qué está hablando. Señor, después que quería, en la sección 5 de ese mismo canon, me parece, hay algo que es muy importante en lo que usted insiste mucho. Yo sé que yo soy muy visual, pero me parece muy importante resaltarlo. Sí. Dice, quienes reciben la licencia para el ejercicio de los distintos ministerios laicales
deberán presentarse para su ejercicio con la máxima decencia y decoro personal, porque a veces la apariencia también es importante. Sí, no solo la apariencia, todo, todo. Por ejemplo, aquí había un clérigo que venía un domingo con tufo. ¿De dónde estuvo? Y salió aquí, era 51 con séptima del bar y se vino. Y entonces yo le dije, usted no va a participar hoy. No puede participar. No, pero yo estoy bien, ¿eh? Se trata de hacer el 4, hacer el 8. Se trata de no hacer el 8. de no hacer el 8. Dando la comunión al cuerpo de Cristo y la persona siente que no pueda salir corriendo. A nosotros que comulgamos, nosotros a veces hay gente, aquí hay una persona muy sensible al humo del cigarrillo y al alcohol. Y entonces, cuando uno fuma, pues le queda impregnado. O en la boca también, impregnado. Entonces, también el aliento molesta a las personas. Aquí hay una persona que dice, a mí no me importa el cura viene sucio, pero que viene con los zapatos bien brillantes. Pues bueno, si viene con los zapatos bien brillantes, pues también debe venir bien vestido y decorosamente vestido. Traerle el alba bien planchadita, mandarla a la izquierda de salario, el símbolo bien colocadito, pero a veces no ponemos el símbolo que arrastra y tú lo pisan y se va de narices allá al presbiterio. Hay muchas cosas de decoro, de la forma de presentarnos. Yo, por ejemplo, insisto mucho en que las personas que van a hacer las lecturas, que las escogemos de los que están llegando ahí a última hora a la carrera, y escogemos las personas que vienen con el bicicletero, traen el casco, la bicicleta puesta y no lo quitan, pues de la cachucha tampoco la quitan, o vienen en bermudas, ¿no? En bermudas está bien para que era caliente, y en la playa, pero para venir al templo. Y a veces sacamos las fotos más exorbitantes con las personas más mal presentadas, y eso es lo que reflejan en los medios de comunicación masivos, lo que aparece, ¿qué iglesia será? Usted por lo regular en las páginas de los pastores evangélicos los ve por lo menos de corbata, bien vestidos, bien puestos. Ojalá las personas que en realidad también vengan así. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Dice, predicador laico, preparación responsable de la predicación y capacidad de comunicación con el público. Ministro laico de la Eucaristía, dominio del ritual eucarístico y respeto profundo por el sacramento que administra. Nosotros estamos leyendo las particularidades, pero yo sé que hay una parte antes. Sí. Adelante, lo que sigue. Sí, hay una parte antes que era que yo quiero, en la que yo me quiero enfocar, que es la preparación. Esa es la que yo me quiero enfocar. A todos los aspirantes. A todos, sí. Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Contenido y trasfondo. Contenido y trasfondo. No que sean doctos en teología o en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no. Por lo menos si a usted le dicen que va a leer de Ruth, y si usted empieza a buscarlo al final de la Biblia, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Es por lo menos tener un conocimiento básico. O si le dicen que tiene que leer cualquier libro de esos que... De las revelaciones. De las revelaciones. O un libro apócrifo. Y usted tiene la Biblia, Dios ha hablado, no la va a encontrar ahí. Y si ese libro donde lo sacó el obispo, donde lo sacó el padre. No, tiene que saber cuáles son, por lo menos una enumeración sucinta, que usted pueda decir que el Éxodo, el Números, Levítico, Deuteronomio, son libros canónicos, los primeros 5 libros de la Biblia. Poder ubicar más o menos geográficamente si Isaías está antes o después de los Salmos. Es ubicarse geográficamente en la Biblia. Es hacer un mapa de la Biblia. Un mapa que le va a dar la ubicación. Y que le dicen, vamos a leer Lucas 3. Y usted empieza a buscar eso, Levítico, no va a llegar. ¿En qué página está? No va a llegar. Pero si usted tiene ya un mapa conceptual más o menos, dicen Romanos o Hechos de los Apóstoles. Y la otra cosa, muchas veces a uno no le dicen la epístola de quién es. Dice Efesios. Pero si usted tiene un poquitico de bagaje, entonces usted da un poquitico para descrestar
al diácono, y el presbítero dice, una carta de San Pedro o San Pablo a los Corintios. Entonces, ¿y dónde sacó eso? Son dos. No, usted tiene que leer un poquitico, ir un poquitico al trasfondo, mirar de dónde se está sacando la lectura. Eso es lo que lo que está diciendo aquí, tener un conocimiento básico sobre las Sagradas Escrituras. Señor, perdón, ahí sí yo difiero mucho con la hoja del domingo que los diáconos hacen, ¿sí? Porque es que ya nos estamos enfrascando en eso, ¿no? No, el lector laico ya no busca lecturas, porque, ¿sí? Lea de la hojita. Yo digo que también es una facilidad que no debe ser así, ¿sí? Que debe aprender lo que usted dice, señor, a buscar. En San Pedro teníamos esa costumbre, ¿no? Sí. Y hasta que todas las personas tenían su Biblia, hasta que la persona encontraba su Biblia, no empezaban la lectura, ¿no? Porque también a veces hacían las predicaciones compartidas, y entonces se podía interpretar. Sí, es cierto. Ahora en los medios de comunicación son facilistas, ¿no? Todo lo tiene Google. Podemos buscar en Google y todo lo tiene Google. Pero lo que estamos buscando aquí es que puedan manipular un poco las Sagradas Escrituras para tener un poquitico más de contexto en eso. Conocimiento del libro de oración común. Ok, libro de oración común. Y entonces ahí es donde yo hago el énfasis en la rúbrica, porque la rúbrica nos va a dar la guía. No se atenga a que eso es lo que hace el padre y como el padre lo hace, yo lo voy a hacer. No, lea la rúbrica, saber si el padre lo está haciendo bien. Porque tenemos muchos clérigos católicos romanos, pero eso se lo pasan, pero no es que lo vayan para abajo, no, se lo saltan. Pasan por encima de la rúbrica y la rúbrica nos da las pistas. A veces rúbricas muy importantes, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, el libro de oración común nos trae las rúbricas para saber cómo hacer las cosas. No inventemos, la rueda ya está inventada, simplemente sigamos los pasos. Historia de la Iglesia. Eso es importante. Historia de la Iglesia. Y ¿Por qué es importante la historia de la Iglesia? Porque ustedes le pueden hacer preguntas. No estoy hablando de esta diócesis, no, estoy hablando de la historia general, de lo que Richard nos insiste tanto y nos manda tanta literatura que a veces complementa a Álvaro Felipe, diciendo de dónde sale esto y por qué sale esto de aquí, sale esto de allá. Todo tiene que tener una historia. Y la historia nuestra empieza desde la historia de la salvación. Entonces hay que tener un poquito de historia de la iglesia. No es que esta iglesia apareció en el siglo XVI y entonces se independizó, como se independizó, hizo su propia historia. No. Nosotros tenemos que ir y remontarnos a los primeros padres de la iglesia, buscar todas las fuentes de donde nosotros venimos y a dónde llegamos. El hecho que cojamos la séptima para llegar a Cajita, pero que también podemos poner la autopista. No es obvio si para uno puede enrutarse por donde puede ir y para dónde puede encauzarse. Entonces, la historia de la iglesia es fundamental. Para cualquiera de estos ministerios, esto es lo que nos está diciendo. Sí. Más el bosquejo de la fe, señor. También estaría ahí para todo. A veces no, el bosquejo de la fe no. A veces predicamos sobre él, pero a veces tampoco nos dice nada. Y la del bosquejo de la fe para hacer una buena catequesis sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el bautismo, la Santa Eucaristía y los sacramentos. Hay que estudiar el bosquejo de la fe. El bosquejo de la fe empieza en la página 700, para ubicar a los que están afuera, para que sepan. 737. 737. Ahí empieza el bosquejo de fe. Y ese bosquejo de fe es bueno leerlo. Ustedes van a preguntar, ¿ustedes creen en el limbo? ¿Ustedes creen en el infierno? ¿Ustedes creen en el cielo? Ahí está todo. Ahí está la respuesta. No inventen nada. No tienen que inventar nada. Ni ir a buscar en Google y a los padres de la iglesia. Ahí está el bosquejo de fe y el bosquejo de fe. Léame cualquiera de esas ofertas. Léame cualquiera. Para ser catequista lo primero que va a enseñar. ¿Qué es el tema del domingo, la resurrección? Bosquejo de la fe, la naturaleza humana. ¿Qué somos por naturaleza? Somos parte de la creación de Dios y hechos a su imagen. Y ahí empieza todo un bosquejo de fe, que es toda una historia de la salvación, ¿no? Y eso no hay que ir muy lejos para poder entender. Y eso hay que leer. Eso hay que leer.
Eso ¿qué más dice? Dice que especialidades para líderes pastorales, ya empieza uno por uno los ministerios. Estos son 3 elementos básicos y fundamentales para poder desarrollar cualquiera de estas pastorales. Sin esto, no podemos avanzar en esto. Sin el conocimiento básico de esto, no podemos iniciar una buena dirección hacia un ministerio local. Y por aquí hay que empezar para llegar. Para llegar más lejos. Por aquí hay que empezar para llegar más lejos. Por ese tránsito pasamos todos. Y lo que queremos es que pasen ustedes también. Ustedes vean cuál es su perfil y en noviembre me digan, padre, yo quiero ser líder de culto. Yo quiero ser predicador laico. Yo quiero ser ministro de la Eucaristía. Yo quiero ser un buen catequista. Por aquí. Y entonces el obispo, en la recomendación que le ha dado el padre, le concede los ministerios para que lo apoye. Y por aquí hay que empezar. A esto es que los invito, a que empecemos por acá. Nunca olviden ni las rúbricas, ni el bosquejo de fe, que son parte del camino que hay que hacer. A veces traemos el alba y hoy pues están listos, ya tiene la intención. Viene del seminario. No, del gregoriano, es el gregoriano, pero esto no lo ha visto. Mi idea son como históricos. Hay que empezar por acá. Bueno, vamos a tomar café. Los invito a un café y gracias por la atención.